Ya no vamos a trabajar, vamos a estar allá en gloria. Y ahí, hermanos, ya dice la Biblia que no va a haber dolor, no va a haber llanto, solamente estaremos alabando a nuestro Dios. Así que, hermanos, descansa en el Señor. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan. Ahora los voy a dejar descansar de sus versículos. A lo mejor alguno de ustedes estudió toda la semana, pero bueno, vamos a ir a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, un solo versículo, Juan 5:24. Juan 5:24, cuando lo tengan, van a ser pie por reverencia a la palabra del Señor. Juan 5:24, vamos a leerlo dos veces. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, vamos a leer el versículo 24 que dice de esta manera. 1, 2. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez más. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sabes que tú estabas muerto? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gloria a Dios, hermano, lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, dice, vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, dice, os dio vida juntamente con Cristo. Así que, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, con nosotros en el Calvario. Gracias, Señor, que nos limpiaste de nuestros terribles pecados. Te pedimos, Señor, en esta noche que, Señor, te quedes con nosotros. Padre, que todo lo que se ha aprendido, Señor, en esta iglesia, Señor, que lo llevemos, Señor, a la práctica. De nada serviría, Señor, aprender versículos de memoria si no los practicáramos, los lleváramos a la práctica a nuestra vida diaria. Señor, ayúdanos, Padre, a retener algo de esta enseñanza. Señor, que podamos ir, Señor, a otro nivel en nuestras vidas. Señor, si yo sé que los hermanos vienen cansados, Señor, del trabajo. Pero Padre, tu palabra dice que cuando venimos a ti, tú nos haces descansar. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Entonces, predicar, hermanos, quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hermanos, gracias a Dios que todavía están ahí, hermanos, escuchando el mensaje del Señor. Y, hermanos, realmente el hermano Carlos decía que el Señor le había hablado. Pues yo creo que cada día nos habla, hermano. Cada que hables la Biblia, el Señor te habla. El problema, hermanos, que a veces pues solamente el Señor nos habla y pues nos hacemos un poquito sordos y no hacemos lo que debemos de hacer. Hay tanto que pudiéramos hacer, hermanos, pero no lo hacemos. Pero bueno, hermanos, dice aquí este versículo, tremendo versículo. Dice ahí Juan 5:24, hablando Cristo a sus seguidores. Y hermano, yo creo, mira, hermano, pon atención en alguna palabra que salga de la palabra de Dios a través del siervo de Dios. Hermanos, haz la tuya, porque dice aquí la palabra de Dios, Jesús hablando a ti en esta noche, de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Y qué más, hermanos? Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hermanos, dice aquí la palabra de Dios, hermano, algo muy hermoso, una promesa, hermanos, que ni el hombre más millonario de este mundo te puede hacer la promesa que te hace la palabra de Dios. Y esto, hermano, nos debe de llenar de gozo, de alegría, hermano, saber que Cristo nos hace una promesa. Dice que si tú escuchas el mensaje, pero no solamente lo escuchas, dice que si lo crees y crees al que lo envió, está hablando del Padre,
sabemos, hermanos, que el Padre envió a Cristo a sanar a los enfermos. Amén, hermanos. Y tú y yo estábamos enfermos, y esa enfermedad, hermano, se llama pecado. El pecado es algo tan infernal, hermanos, que separa al hombre de Dios. Muchas veces, hermanos, cristianos, hermano, yo creo que entre semana venir a escuchar la palabra de Dios, yo creo, hermanos, que es importante. Yo no sé si tú crees. Para mí es importante venir, hermano. Yo estudio y hermanos, estudio a veces horas, hermano, pero muchas veces, a veces tal vez no captamos, pero aquí, hermanos, hay una tremenda promesa. Escuchar y creer, y después de creer, dice el Señor Jesucristo, Él nos ofrece, ¿qué nos ofrece? Vida eterna. ¿Qué nos ofrece, hermanos? Nos ofrece vida eterna. Ahora, hermanos, vida eterna significa, hermano, una vida que nunca va a tener fin. Siempre vamos a estar, hermanos, y yo creo, hermanos, que los que no son fieles a los cultos, no sé qué van a hacer, hermanos, porque, hermanos, decía un pastor, como que tratando de quebrar el hielo, decía, hermanos, en el cielo no va a haber televisión, en el cielo no va a haber internet. Dice, así de que si tú no eres fiel aquí, si no adoras aquí, si no alabas aquí, dice, pues ¿qué vas a hacer cuando vayas arriba? Te vas a aburrir. Hermano, aquí es donde, hermanos, debemos hermano, la garganta cantar lo más fuerte que podamos para alabar al Señor. Pero vemos, hermano, que no, como que no se animan. Pero vemos aquí, hermanos, tremenda promesa. Y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Para siempre. Para siempre. Hermanos, y no vendrá, ¿a qué, hermanos? Condenación. En otras palabras, hermanos, no irás al infierno. Eso es lo que significa. No irás al infierno, no te quemarás, hermano, en las llamas. No estarás ahí, hermano, día y noche sufriendo, hermano, simplemente por una palabra, hermano, que tiene dos sílabas, creer, fe, tener fe, hermano, en las promesas de Dios. No vendrá condenación. Hermano, esto nos debe de animar, hermano, a hacer algo más para Dios. Mira cómo te animas, hermano, tú en tu trabajo. Le echas ganas, le pones ganas, amas tu trabajo. ¿Cuántos aman su trabajo? No aman su trabajo. ¿Cuántos aman su trabajo? Hermano Pablo, él ama su trabajo. Ahí está, mire, acaba de recibir un balde de agua. Hermanos, sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. A lo mejor el Señor te quiere dar un mejor sueldo, doble sueldo, de lunes a viernes, perdón, de lunes a jueves. Amén, hermanos. Entonces aquí el Señor, hermanos, está hablando de vida eterna. No iremos al infierno. Y luego dice la última parte, mas ha pasado. ¿De qué, hermanos? De muerte a vida. Porque en verdad, hermanos, estábamos muertos, completamente separados de Dios. El pecado, hermano, miren, hermanos, el pecado está llamativo. Según algunos lo disfrutan, pero el pecado, hermanos, ocasiona la separación de Dios y el hombre. Ahora, quiero hablarte, hermanos, de la perseverancia de los santos. En otras palabras, hermano, si fuiste salvo para siempre. Si fuiste salvo para siempre. Algunas iglesias creen, hermanos, que la salvación se pierde, pero, hermanos, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice lo contrario. La salvación es por gracia, no por obras. Si tú, hermano, y yo, hermanos, hubiéramos obtenido la salvación a través de obrar, a través de hacer cosas para Dios, entonces tal vez la perderíamos el día que ya no hacemos nada para el Señor. Pero, hermano, la salvación es gratuita.
La salvación no te cuesta, hermano. ¿Cuánto te costó la salvación? Sea por eso que muchos no la valoran. Así es. Hermano, dicen que son salvos, pero hermanos, ¿salvos de qué? ¿De qué son salvos? Muchos, hermano, dicen, bueno, yo soy salvo. ¿Salvo de qué? De la segunda muerte. Bueno, es lo que dicen, hermanos, pero realmente cuando Dios te salva, hermano, por ejemplo, si alguien se está ahogando en un río y si tú lo salvas, hermano, Jesús, hermano, nos sacó, hermano, de esa corriente apestosa, asquerosa en la que nosotros estábamos viviendo. Amén. Dice el Señor en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús te liberó, hermanos, de esa vida. El hermano Daniel dijo algo un poco atrevido, pero hermanos, en verdad, mira, nosotros vemos cómo está tu semblante. Nosotros vemos si en verdad el hermano Carlos dice, hermanos, están gozosos. Amén, estamos gozosos. Decía un pastor, pues dile a tu cara que estás contento. Dile a tu cara que eres feliz. Dile a tu cara que eres hijo de Dios. Dile a tu cara que vas a ir al cielo, no vas a ir al infierno. Hermanos, estaremos en la gloria por la eternidad. Amén, gloria a Dios. Yo creo que si te dijeras, te sacaste la lotería, a lo mejor te daría más gusto. Estarías más feliz que te hubieras sacado 5 millones o 10 o 15 o 100 millones de dólares. Pero quiero decirte, hermano, que la salvación en verdad vale más que todo el oro del mundo. Así que, hermano, mira, dice la Biblia en Efesios. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9? A ver, repitan lo que dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9. Ya. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido. Significa don inmerecido. Significa regalo, hermano, inmerecido. No merecemos la salvación de nuestras almas, hermano, por nada de lo que nosotros podamos hacer. Hermano, no alcanzaría todo lo que nosotros hagamos para poder tomar o comprar la salvación. Jesús, hermano, dice la Biblia que Él nos compró. Jesús nos compró con su sangre preciosa. Así que, hermano, gloria a Dios, hermano, que ahora tenemos un jefe, ahora tenemos un patrón. Y, hermano, ese patrón es más exigente que tu patrón que tienes aquí. Dios es exigente. Dios quiere que vivamos vidas, hermano, vidas en el servicio de Él. Así de que dice aquí la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Así de, hermano, el decir que uno puede perder la salvación es decir que la salvación depende de las obras de uno. Hermano, la salvación no la compraste tú. Entonces, hermano, el Señor no te da algo y dice, bueno, te lo voy a quitar. Cuando Dios te da algo, hermano, te lo da para siempre. Si alguien decía, no, es que nosotros podemos decirle al Señor, Señor, ya no quiero tu salvación, aquí está tu salvación. No, hermanos, la salvación es eterna, Dios te la dio, hermano, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por lo que tú hagas para Él, sino que, hermano, fue gratuitamente. El apóstol Pablo dice, parece que es en 1 Corintios capítulo 14, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice, ahora, ¿cómo dice? Ahí vamos a ir ahí, hermano, a ver si encontramos ahí, es 1 Corintios 14, a ver si encontramos ese versículo. A ver, entre todos, hermano, entre todos. 1 Corintios, dice ahí, no sé la cita. Dice el Señor, bueno, no lo vamos a buscar. En otras
palabras, hermanos, por la gracia de Dios, ahora ya no somos ya lo que fuimos. Por la gracia de Dios, ahora somos, hermanos, somos hijos de Dios. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos a los santos, hermano. Así que gloria a Dios, hermano, que la salvación fue gratuita. Dice aquí, hermanos, dice, podríamos decir en el cielo, mírame, fui fiel 20 años en el Señor. Hermanos, eso sería gloriarse. Y la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no depende de las obras pasadas, presentes o futuras. Depende, hermanos, de la gracia, el favor inmerecido de Dios. Ve a Romanos, quiero que vayas a Romanos. Ve a Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4. Vayan a Romanos 4, hermanos. Romanos 4:1. Mira lo que dice Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene, ¿de qué, hermanos? ¿De qué? De que gloriarse, pero no para con Dios. Siguiente versículo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue, ¿qué, hermanos? Contado por justicia. Versículo que sigue. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como, ¿qué, hermanos? Como deuda. Así de que, hermanos, dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. ¿Por qué, hermanos? Por justicia. En otras palabras, hermanos, fuimos justificados, dice, fuimos justificados por la fe. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, entonces, hermano, el creyente fue salvo por la obra de Dios y no puede perderse. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué dice Juan 5:24? ¿No vendrá qué? No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, para la gloria de Dios, hermano, ahora estamos vivos. Decía, hermano, un tío mío, él fue músico por toda su vida, y cuando le hablaba yo de Cristo me decía, no, ustedes están muertos los cristianos, no toman, no fuman, no van a las cantinas, dice, no hacen este pecado, aquel pecado. Le digo, pues ¿sabes qué, tío? Ahora estoy más vivo que nunca. Antes estaba muerto, pero ahora estoy vivo por la gracia de Dios. Amén. Así que, hermanos, dice, el creyente fue salvo por la obra de Dios y no puede perderse. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Levanta otro versículo. Quiero que vayas a Romanos 6, 23. Bueno, ya lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Romanos 6, 23? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Mas el regalo de Dios es vida eterna. Estamos hablando de dádiva, estamos hablando de regalo, estamos hablando de que la gracia, hermanos, por la gracia, ahora somos lo que somos. Salvos para la gloria de Dios. Quiero que vayas un versículo más, quiero que vayas a Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, 12. Mira lo que dice. Apocalipsis 20, 12. A ver, lean ustedes, hermanos, ¿qué dice? Los muertos por las cosas que estaban. ¿Qué dice? ¿Fueron qué? Juzgando los muertos por las cosas que estaban. ¿Dónde, hermano? Escritas en ¿cuál libro? No dice que es en el libro, ¿verdad? Dice que es en los libros. Quiere decir, hermano, que ahí en los libros, hermano, está, hermano, cuando tú mientes. Ahí está, hermano, cuando tú haces algo en contra de Dios.
Pero yo creo, hermano, también están las cosas buenas que hacemos para el Señor. Así que versículo que sigue, hermanos, versículo 13. El mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, cuando estemos delante del Señor, hermano, no se va a decidir en ese momento si tú eres salvo o no. Hermanos, a hoy eres salvo, dice la palabra de Dios. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ya vida eterna. Dice, hermano, que si tú te mueres a hoy en esta noche, ¿a dónde vas? Porque has creído en el Señor. Así que dice aquí, hermano, el versículo que sigue, hermano Carlos, no se venga. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hermano, en verdad, mira, a veces queremos jugar. Algunos cristianos juegan en la iglesia. En verdad, hermano, la Biblia es algo muy serio. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, hermano, se va a cumplir exactamente como dice ella, porque es palabra de Dios. Y Dios no miente. Dice la palabra de Dios, no recuerdo la cita bíblica, pero dice, si a Dios verás y el hombre mentiroso. ¿Sabes que hay cristianos mentirosos? ¿Saben que hay cristianos mentirosos, hermano? Y dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Así que, hermano, si tú eres mentiroso, pues deja de serlo. No es necesario, en verdad, mentir. No es necesario. A veces hay gente que miente ya por costumbre, ya por vicio, ya porque simplemente le gusta mentir, hermano, y se va a hacer ahí, no sé, en verdad estamos viviendo ya, hermanos, en principios de dolores. Y yo creo que la iglesia, hermano, debería estar más viva que nunca. La iglesia debería de estar hermano, más en guardia que nunca. Porque Cristo, hermanos, Cristo, no creas que, bueno, te estoy hablando acerca de la venida de Cristo, pero hermanos, Cristo va a dilatar un poquito, te lo voy a demostrar para el domingo, pero voy a seguir aquí, hermanos, el siguiente versículo, hermano Carlos, el 15, versículo 15. ¿Qué dice, hermanos? Y el que no se halló, ¿dónde, hermano? Este sí dice dónde, en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde, hermanos? ¿Será verdad, hermano, que habrá un lago de fuego? ¿Cuántos creen, hermano, que habrá un lago de fuego? ¿Pero por qué creen? Porque lo dice la Biblia, hermano. No porque lo dice cualquier hombre, hermano. Lo está diciendo, hermanos, la palabra de Dios. Qué importante entonces, hermano, que tú y yo tengamos la seguridad que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Qué importante es esto, hermano, que te asegures, que nos aseguremos si en verdad Jesús mora en nuestro corazón. Amén. Algunos cristianos, hermano, no están seguros de si son salvos o no. Pero mira lo que dice aquí la Escritura. Dice, el creyente fue salvo por la obra de Dios y no puede perder su salvación. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Mira, quiero que vayas a Efesios 1, 4 y 5. Dios el Padre, hermano, te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueras su hijo. Amén. Efesios 1, 4. Mira lo que dice Efesios 1, 4. Según nos escogió en él, ¿antes de qué, hermanos? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué, hermanos? Santos y sin mancha. Santos y sin mancha delante de él.
Hermano, ese es el deseo de Dios. Así como nosotros como padres tenemos buenos deseos para nuestros hijos, queremos que sean buenos hijos, que sean hijos que sean morales, que no sean borrachos, que no sean marihuanos, que no sean mujeriegos, sino que sean hombres de Dios y mujeres de Dios. Eso es lo que queremos para nuestros hijos, ¿no, hermanos? Amén. ¿Cuántos de ustedes quisieran hijos perversos? Yo creo ninguno. Ahora imagínate Dios. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién está hablando, hermano? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? A través del apóstol Pablo. Podemos, hermano, llegar, hermano, a una altura. El apóstol Pablo, hermano, llegó a una altura, yo creo que ninguno de nosotros ha llegado todavía. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hermano, Pablo entendió lo que significaba ser cristiano. Muchos cristianos no entienden qué significa ser cristiano. Ok, voy a hacerme miembro de la iglesia, voy a cantar en el coro, voy a salir a ganar almas, voy a aprender versículos de memoria. Eso no te salva. Eso no te salva, hermano. Lo que te salva, hermano, es Cristo en la cruz. Ahora dice, sin mancha delante de Él. Cuando la Biblia habla sin mancha, está hablando, hermano, que nuestra vida tiene que ir mejorando cada día, hermano. Cada día, cada mes, cada año. Que, hermano, seamos mejores cada día en nuestras vidas. Hay cristianos que están estancados, no caminan, hermano, no son cristianos maduros, tienen años en el evangelio y son niños caprichudos. Son cristianos carnales. ¿Por qué? Porque no quieren dejar el mundo. Gloria a Dios que tú. Cuando hablo de dejar el mundo, hablo de lo que el mundo te ofrece. Ahora, el versículo que sigue, hermano Carlos, versículo 5. ¿Qué dice, hermanos? En amor. En amor, habiéndonos, ¿qué, hermano? ¿Habiéndonos qué? Predestinado para ser hijos suyos, para ser adoptados. ¿Qué significa, hermano, ser adoptados? Que Él nos adopta como sus hijos. El Señor nos adopta como sus hijos. Y gloria a Dios, pero mira lo que sigue diciendo. Dice, hijos suyos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, en verdad, como te dije, hermano, hace unos minutos, la iglesia existe por una razón. Y la razón de que la iglesia existe, hermano, es para que nosotros, hermano, dice el apóstol Pablo, que brillemos como luminares en el mundo que está en tinieblas. Amén. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu lumbre? ¿Cómo está tu luz? A lo mejor ni siquiera alumbras a los que viven alrededor de ti. Hermano, el cristiano, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal y la luz del mundo. Y si podemos interpretarlo de esta manera, hermano, lo que Jesús estaba diciendo, que nosotros somos el resplandor y Él es la luz, que es Cristo. Amén. Hermano, el cristianismo no es solamente venir y sentarte ahí y escuchar a un hombre gritar. Eso no es el cristianismo. El cristianismo, hermano, que llegues tú a servir a Dios, decirle, Señor, usa mi vida. Señor, yo quiero servirte. Se mueren, hermano, las iglesias. Se mueren las iglesias, hermano,
Porque cristianos están más metidos en otras cosas que metidos, hermano, en las cosas de Dios. Se mueren las iglesias porque muchos cristianos, hermano, están semi muertos. Amén, hermano. Dios el Hijo nos redimió. Jesús nos redimió, hermanos. Mira, dice Efesios 1.7, Efesios 1.7. Mira lo que dice Efesios 1.7. A ver, lean ustedes. ¿Qué dice? Lean fuerte. Hermano, ¿no te anima eso? ¿No te anima a saber, hermanos, que el Señor te redimió? El Señor te rescató de la vida en la que una vida sin propósito. Por ejemplo, el rico. El rico hace dinero, pero al fin se muere. ¿Y qué se lleva de todo lo que hizo? Nada. ¿Qué es lo que se lleva? Nada. No se lleva nada. Ahora, hermano, entonces entendamos, hermanos, que realmente nosotros como cristianos no solamente es escuchar el mensaje, aplicarlo a mi vida, enseñarlo a alguien más, para que más gente venga a Cristo y se salve y vaya a la gloria. Esa es la razón que existe la iglesia. No hay otra razón. Imagínate, hermano, yo le dije a los hermanos, fíjate lo que les dije. Les dije, con que ustedes ganen una sola alma por año, en 20 años, una congregación de 30 personas, ¿cuántas personas seríamos a hoy? A ver, esos que saben las cuentas. En 20 años, una congregación de 30 personas, ¿cuántos cristianos seríamos? En 20 años. El hermano está sacando la cuenta. Me voy a esperar. ¿Cuánto? Casi 2,000 personas estuviéramos en un edificio, hermanos. Yo creo que 2,000, 3,000 personas, porque vamos a estar un poco apretaditos. El problema, hermano, es que tú escuchas y se te olvida. Y haces lo mismo, te vas al trabajo, vienes del trabajo, comes, te bañas y te acuestas, te duermes, otro día lo mismo. Hermano, el Señor te salvó para usarte en su obra. ¿Qué estás haciendo para Dios? Hermano, ¿qué? Yo no sé, hermano, pero verdad, yo creo que la iglesia de hoy, como les digo, va hacia atrás. En quien tenemos redención. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por su qué? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿No estás contento, hermano, que Dios te ha perdonado el montón de pecados que tenías? ¿No estás feliz? ¿No estás contento? ¿Por qué no se lo cuentas a la gente que vive alrededor de ti? Bien, hermano, el problema es que la gente no quiere venir al Señor, ni es la pandemia, ni es nada de lo que está sucediendo. Hermano, la iglesia no está dando buen testimonio. Si uno examina tu vida, ¿qué sale de ti? ¿Cómo está tu carácter con los hermanos? Como te digo, hermano, esto no es solamente una religión, esto es una manera diferente de vivir. El mundo vive como quiere, pero nosotros tenemos, hermano, la palabra de Dios que debe de ser la regla de nuestra autoridad. Señor, yo quiero que, Señor, no estoy feliz, no estoy contento como soy. Quiero ser mejor, Señor. No, hermanos. Muchos vienen aquí y solamente escuchan y se van. Y son igual. Dice el hermano Pavel, dice que todos somos mentirosos. Y la Biblia dice que los mentirosos, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los maldicientes, ni los que se echan con varones. Hermano, la Biblia nos dice quién irá al cielo y quién no irá al cielo. Ahora, él dice aquí, hermanos, que fuimos redimidos, rescatados por la sangre de Cristo, hermano, y nos perdonó
y nos sigue perdonando cada día, hermano, que pensamos pensamientos malos o que decimos cosas incorrectas y Dios nos sigue perdonando. Pero hay consecuencias. Hay maridos mentirosos. Y tal vez hay esposas mentirosas. Así que mira, quiero ver a Romanos 8:29, Romanos 8:29. Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29, hermanos? Léanlo en su Biblia, o léanlo ahí. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Qué dice? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo. Porque a los que antes conoció, dice que a ti te predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fueses, hermano, santo y sin mancha. Pero aquí el apóstol Pablo mismo dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, hermano, tú y yo debemos de parecernos a Cristo. Amén. Es lo que está diciendo la Biblia. Cada día, hermano, cada día mi vida, tu vida debe de ir cambiando de tal manera que llegues, hermano, a parecerte a Cristo. Amén. Cristo fue hombre. Amén. Cristo tuvo tentaciones. Cristo se cansó. Yo creo que Cristo también tuvo tentaciones porque Jesús era hombre 100% y era Dios 100%. Amén. Entonces, hermano, veamos el deseo de Dios para la iglesia. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo, a la imagen de su Hijo. Amén. Y yo te pregunto, ¿ya te pareces a Jesús? ¿Ya nos parecemos a Cristo, hermanos? Ahora, ¿qué es lo que nos detiene, hermanos, para que el Espíritu Santo comience a cambiar las áreas de tu vida y de mi vida? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué te impide, hermano, ser mejor cada día? ¿Qué te impide? El hermano Carlos hizo una pregunta en la escuela dominical este domingo y decía que su pregunta al hermano era, ¿cómo vencer? No, ¿cuál es el enemigo más grande que tienes? ¿Y sabes cuál es tu enemigo que no has podido, hermano, derrotar? Tú mismo. Tú no quieres, hermano, tú no deseas, porque esta carne te dice, no, tú no debes de cambiar, tú no debes de dejarte de lo hermano, tú debes de responder, tú debes, hermano, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré a cada uno conforme a sus obras. Hermano, yo te reto, yo te animo, hermano, si yo mismo, hermano, el Señor nos predestinó para que fuéramos hechos a imagen de su Hijo. Hermano, en otras palabras, hermano, si tú tienes 20 años en el Evangelio, hermano, debes de ser mejor que el que tiene un año en el Evangelio. Y muchas veces, los que tienen más años, se descuidan más su vida espiritual. No leen, no meditan la palabra de Dios, no memorizan la palabra de Dios, no testifican de la palabra de Dios. Tienen años, hermano, y no han traído a nadie a los pies de Jesús. Hermano, cuando dice el apóstol Pablo que el Señor quiere que cada día seamos mejores cristianos, mejores personas, mejores maridos, mejores esposas, mejores hijos, Dios quiere, hermano, presentarnos al diablo y decirle, esta es mi obra perfecta que yo hice. Pero mira, hermano, mira la iglesia haciendo dinero. Hermano, cambian a Jesús por un par de pesos. Se pierden un culto por un par de dólares.
Así está la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo de los cristianos, hablo de algunos hermanos. El creyente fue salvo por la obra de Dios y no puede perderse. Mira lo que dice, hermanos, Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Espero que algo se quede en tu mente. Y esto que te voy a decir ahorita, hermano, yo creo que se te va a pegar. Dios quiere que seamos mejores cada día. Dios quiere que seamos mejores cada día. Dios quiere que seamos mejores cada día. Hebreos, ¿qué dice Hebreos 9:12? Léanlo, hermanos, ustedes léanlo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén, hermanos. Jesús no entró con sangre ajena de toros o de chivos o de borregos. Jesús entró por su propia sangre, dice la palabra de Dios. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué, hermanos? Eterna redención. Amén, hermanos. Amén. Y por último, la obra de Jesucristo como mediador nos garantiza la salvación eterna durante su ministerio aquí en la tierra. Cristo prometió que no nos rechazaría. Dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Amén. Ahora, por último, hermanos, la salvación no se pierde. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Sabes qué sucede cuando un cristiano cae en pecado? Cuando es un verdadero cristiano, se siente el hombre o la mujer más miserable de este mundo. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? ¿Se acuerdas cuando Pedro negó a Cristo y cuando Jesús lo ve? Cuando lo ve y dice la palabra de Dios, hermanos, que lloró amargamente. Después que pecamos, hermano, la conciencia te quema por dentro y te dice, si tú siendo hijo de Dios, ¿por qué hiciste esto? Esto no es un juego, hermanos. La Biblia no es un juego, Dios no es un juego, la iglesia no es un juego. Así que, hermanos, dice aquí, hermanos, dice, creo que vayas a Juan, con esto vamos a terminar. Juan 10:27, Juan 10:27. Mira la promesa de Jesús a sus ovejas. Juan 10:27. ¿Qué dice, hermanos? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi pregunta para ti en esta noche: ¿te conoce Jesús? Amén. ¿Te conoce verdaderamente el Señor? Amén. Ahora, hermano, dice ahí, y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El versículo que sigue, 28. Y yo les doy ¿qué, hermanos? Les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, ¿qué más claro está en la Escritura que dice, nadie las puede arrebatar de mi mano? Nadie puede arrebatar a un cristiano de la mano de Dios. Esos cristianos, hermano, que dicen que son cristianos, yo fui cristiano en el pasado. Mentiras. El cristiano que es cristiano de aquí a 20, 30, 40, 50 años. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, el que perseverare hasta el fin, será salvo. En otras palabras, hermanos, dice aquí el Señor, y yo los doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pastor, ¿y qué pasa cuando un cristiano se va al mundo? ¿Qué sucede? Si tiene a Cristo, ¿por qué se va al mundo? Porque es un cristiano carnal. Le gusta darle rienda, le gusta todavía lo carnal. Pero hermanos, ahora nosotros es el Señor, hermano. Cuando un cristiano peca, en verdad, cuando es cristiano, yo creo que cuando un cristiano cae en pecado, yo creo que en ese momento le dice, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. ¿Sabes por qué? Si no le pides perdón, si caes en pecado y sientes mal, te sientes mal con Dios, quiero decirte que el siguiente pecado te vas a sentir menos mal. Hasta que digas, bueno, pues, voy a ver qué pasa. Me voy a quedar en el mundo unos años y luego cuando esté viejo le pido perdón a Dios y punto, y voy al cielo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre es mayor que todos. Ahí el versículo que sigue, versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Estamos seguros? Amén. ¿Estamos seguros en las manos de Dios? Amén. Decía el salmista, hermanos, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderecerás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermano, si verdaderamente eres salvo, jamás perderás tu salvación. David, como dice la Biblia, David perdió el gozo, pero dijo allí David, devuélveme el gozo de mi salvación. Así que, hermanos, si tú crees que pierdes la salvación, yo creo que fue claro el Señor en esta noche. La salvación es, si eres cristiano hoy, debes de ser cristiano hasta que te mueras. Pero como te dije, te lo voy a recordar, Dios quiere que seamos mejores cada día. Amén. Amén, hermanos. Amén. Si no estás creciendo espiritualmente, hermano, no es por culpa de Dios, no es por culpa del pastor, no es por culpa de los hermanos, es tu propia culpa, porque, hermano, no te quieres someter, hermano, al Señor. Amén. Pero, hermano, si sometemos al Señor, si nos alimentamos todos los días de Dios, vamos a ser mejores cada día. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar, hermano, y yo te voy a pedir que si tú crees que no has crecido espiritualmente, no eres maduro en las cosas de Dios, no tienes las prioridades donde deben de estar. Dios tiene, hermano, Dios tiene que tener el primer lugar en tu vida y en mi vida. No es tu trabajo, no es tu esposa, no son tus hijos, debe de ser el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Señor, por esa tremenda promesa. Nosotros hemos creído, Señor, y tú nos prometes en esta noche que ya tenemos vida eterna y no iremos al infierno. Iremos a la gloria en cuanto cerramos nuestros ojos en el hospital o en nuestra casa. Señor, iremos ante tu presencia. Padre, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. Tú conoces su vida, yo no la conozco. Tú conoces sus problemas, tú conoces, Señor, sus enfermedades, Señor, sus angustias. Señor, y yo pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos.
Si hay alguno que viene enfermo, Señor, pasa tu mano poderosa sobre aquellos, Señor, que está molestando al cuerpo enfermo. Pido, Señor, que pongas tu mano poderosa. Pongo en tus manos a mi hermana, a su hijo, sus problemas, tú los conoces. Pongo en tus manos a nuestra hermana Graciela González, nuestra hermana María, Señor, nuestra hermana Claudia González, por Jasmine, Señor. Padre Santo, usa tu pueblo, usa la iglesia. El tiempo se acerca. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a dar un buen testimonio. En el nombre de Jesús. Te lo estamos suplicando. Amén y amén.